Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, fue localizado y detenido por la Interpol en Buenos Aires, Argentina. Se mantiene la expectativa por la respuesta que el gobierno dará a la CONAIE sobre la reducción del precio de los combustibles. Con normalidad se cumplió la primera jornada de vacunación de la tercera dosis contra el COVID-19 en el país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pide al COE Nacional revea la decisión de aplazar el retorno a clases presenciales. Decenas de familiares y pacientes realizan plantones en algunos hospitales públicos en demanda de medicinas e insumos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, amigos televidentes. Empezamos con una noticia que se conoció hace unos minutos. El gobierno informó que Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, fue detenido en Buenos Aires, Argentina. Yunda tenía notificación roja de Interpol, ya que es procesado en casos judiciales por presunta asociación ilícita, por lo que sería traído inmediatamente a Ecuador. Jacqueline Rodas con los pormenores. Jorge Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, fue detenido por Interpol en Buenos Aires, Argentina. Así lo informó la tarde de este miércoles el Ministerio de Gobierno, que en un comunicado detalla que el proceso de traslado ha iniciado, pero se prevé que llegue al país dentro de algunas semanas. Sebastián Yunda tenía difusión roja de Interpol desde el pasado 12 de noviembre y era buscado en 194 países. Salió de Ecuador en marzo de este año, días después de que allanaran su domicilio en otro proceso penal en el que se juzga a su padre por presunto peculado. Viajó a Panamá, donde permaneció unas horas haciendo escala para finalmente llegar a Bolivia. Ese fue su último destino regular. Inicialmente el juez le dio la oportunidad de que regrese al país para que cumpla medidas alternativas durante el juicio, pero aunque ofreció volver, no lo hizo. La justicia ecuatoriana lo requiere luego de encontrar información en su teléfono celular que daría cuenta de posibles negociados en el municipio de Quito mientras Jorge Yunda era alcalde de la capital. Sebastián Yunda es procesado junto con otras 7 personas, entre ellas varios familiares y exfuncionarios del despacho de su padre. Y en cuanto al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, hoy se realizó la audiencia por la demanda que presentó en contra de Fabián Favara, uno de los jueces del tribunal del caso por posible peculado en la compra de pruebas PCR, en el que Yunda es juzgado junto con otros 13 implicados. El exalcalde no asistió, pero sus abogados presentaron pruebas de que Favara supuestamente tendría animadversión en contra de Yunda, por lo que pidieron que sea separado del caso. La defensa del juez cree que es una maniobra para dilatar una posible sentencia. La decisión se conocerá en los próximos días y de ello dependerá que se retome el juicio o vuelva a cero con otros juzgadores. La delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cumplió su primera jornada en el país. Su misión, conocer la situación carcelaria. Freddy Barros resume sus actividades de hoy. Tania Renaud, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y Estuardo Ralón lideran la delegación del organismo internacional. La comitiva inició su jornada con un diálogo con el canciller Mauricio Montalvo, con énfasis en la situación de los presos. Luego se reunió con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Cerca del mediodía mantuvieron un encuentro con los ministros de Gobierno, Alexandra Vela, de Defensa, Luis Hernández, con el director del Servicio Carcelario, Fausto Cobo, y un delegado de la Policía Nacional. En el Palacio de Gobierno, los comisionados se entrevistaron con el presidente Guillermo Lasso, le expresaron su agradecimiento por la apertura y le informaron que luego emitirán recomendaciones. Al término de la tarde acudieron a la asamblea para conversar con integrantes de la Comisión de Seguridad. Con el Ejecutivo tuvimos una reunión amplia, honesta, muy abierta, una reunión en la que hemos
concluido tener un acercamiento técnico con el gobierno y con las instituciones de Ecuador. Esta será la primera de varios encuentros que vamos a tener, con el compromiso de tener de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un acercamiento y una asistencia de carácter técnica para la situación penitenciaria en el país. Está previsto que este jueves viajen a Guayaquil para visitar los centros carcelarios en donde ocurrieron las peores masacres de presos en la historia de este país. La CONAIE y otras organizaciones sociales y gremiales esperan la respuesta del gobierno sobre sus exigencias de reducir el precio de los combustibles. En Carondelet analizan el tema mientras las organizaciones mantienen la expectativa. Francisco Garcés nos cuenta más. El presidente de la República, Guillermo Lasso, analizó durante la jornada con varios de los miembros del gabinete y sus asesores los términos de la respuesta que dará la CONAIE, organizaciones sociales y laborales que en el último diálogo exigieron que se reduzca el precio de los combustibles. La demanda fue que el diésel baje a $1.50 por galón y la gasolina extra a $2.10 cada galón, como condición para mantener los diálogos. Al respecto, se esperaba la respuesta del gobierno. Las instancias competentes del gobierno nacional están ultimando el análisis y la redacción de la respuesta que debe entregarse a las organizaciones sociales. En la CONAIE se mantuvo la expectativa por el anuncio. Si es que no tenemos respuestas concretas, no volvemos a dialogar, a conversar. Más allá de la respuesta para las organizaciones indígenas, la agenda ya no se centra exclusivamente en el precio de los combustibles. Es que para ellos el gobierno sigue impulsando políticas neoliberales y de privatizaciones. Que el gobierno está provocando una reacción. Va a salir del control de quienes ahora están en las dirigencias. Por eso el gobierno tiene claro que el diálogo con esa organización prácticamente está roto y no dependerá de la respuesta a las últimas exigencias. Examinar cuáles son los escenarios y en medio de todas las dificultades ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que la democracia, la Constitución y la ley establecen. La CONAIE mantiene coordinación con otras organizaciones indígenas, sociales y gremios y en conjunto iniciarán acciones de protesta contra el gobierno desde enero. Hasta el cierre de este reportaje, el gobierno no envió su respuesta a las organizaciones. Otro tema, desde hoy está en vigencia la reducción del impuesto al valor agregado IVA en productos de higiene femenina, mascarillas y otros. Un equipo de Televistazo recorrió la capital y comprobó que en algunos locales comerciales aún no conocían de esto y están cobrando el monto total. Desde hoy se elimina el pago del 12% del impuesto al valor agregado IVA en productos de higiene femenina, pañales desechables populares, alcohol y gel antibacterial, mascarillas y otros. Lo establece la reforma tributaria del gobierno que fue publicada el lunes. Sin embargo, este miércoles, Yuli fue a comprar unas toallas higiénicas y constató que aún se está cobrando el impuesto. No se está cumpliendo. Al momento no se está cumpliendo. El valor del producto era de $2.71, pero la factura refleja el cobro de 33 centavos por concepto de IVA. Finalmente, pagó $3.04. Lo mismo le ocurrió a Rebeca con la compra de otros productos. Debían haberme cobrado 6,66 y me cobraron de IVA 80 centavos. Total salí pagando 7,47. Desde hoy era obligatorio aplicar IVA cero a los productos que contempla la ley, según el experto tributario Napoleón Santamaría. Sabemos, y es verdad, que la reforma se publicó hace 2 días, que todos los comercios han tenido solo un día para adecuar sus temas informáticos, sus temas de facturación electrónica, etcétera, sus temas administrativos y operacionales, pero la realidad es que la ley rige y la ley tiene que cumplirse. La Cámara de Comercio de Quito dijo que sus socios aún se organizan para cobrar los nuevos precios y estiman ejecutarlos en máximo una semana. En muchos de los casos, nuestra recomendación a nuestros socios ha sido que si no está actualizado, limiten la venta de estos productos, porque puede hasta cierto punto tener una sanción. Otros productos que no pagarán IVA son oxímetros, glucómetros, marcapasos, incluso papel bond y papel periódico.
Con la vigencia de la reforma tributaria, la que el gobierno ha puesto en vigencia durante el próximo año, las personas naturales con patrimonio de más de $1 millón tendrán que pagar un impuesto. Asimismo, las empresas que según el gobierno tuvieron más ingresos durante la pandemia y en el año 2020 deberán pagar una contribución especial. Juan Carlos Aizprúa nos explica las nuevas medidas en materia de impuestos. Se hablaba del tema como una probabilidad, pero desde el siguiente año será una realidad. Tras la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico impulsada por el gobierno de Lasso, las personas con un patrimonio desde el $1 millón en adelante tendrán que pagar un impuesto. Por ejemplo, por ese monto, la contribución especial es de $10.000, que deberán ser cancelados por un año a partir del 2022. El patrimonio de las sociedades conyugales de 2 millones en adelante también tendrá un impuesto. Nosotros lo que necesitamos es un incentivo para seguir invirtiendo en este país. Le doy un ejemplo. Si yo tengo un patrimonio de $960,000, yo no voy a gastar un centavo más, porque lo que voy a entrar es a un nuevo nivel de aportante. Esta contribución no solo la harán las personas naturales, también se aplicará a las empresas cuyo patrimonio sea de $5 millones en adelante. Por ejemplo, si el patrimonio es de ese valor, la compañía pagará $40,000 al Estado el próximo año. Las empresas tendrán que dejar de invertir, las empresas tendrán que dejar de reinvertir, las empresas tendrán que dejar de contratar. Entonces, en un momento cuando hay que ayudar al sector productivo, darle competitividad, tú no le puedes, extraer liquidez. Según la nueva ley tributaria, cerca de 2.000 empresas a escala nacional darán esa contribución principalmente de los sectores financiero y de seguros, comercio, manufacturero y minero, que según el gobierno tuvieron más ingresos durante la pandemia en 2020. En lugar de tener un diploma por haber sostenido a la gente, haber pagado a tiempo los salarios, las recaudaciones, etcétera, lo que hace en este momento es castigarnos, es decir, si usted ganó, pague. Por estas nuevas contribuciones, el gobierno espera recaudar el siguiente año más de $700 millones, recursos de los que el sector privado espera sean bien administrados. Seguimos informando. En todo el país iniciaron las acciones por parte de las distintas coordinaciones zonales del Ministerio de Salud para inocular con terceras dosis a aquellas personas que hace 6 meses completaron su esquema de vacunación. Hay una afluencia importante de ciudadanos que van en busca del refuerzo ante la amenaza de la variante Omicron. Veamos. Unos llegaron a inocularse porque se lo piden en el trabajo. Ya que es solicitado por la empresa, tenemos que estar protegidos más nosotros para proteger a nuestras familias. Otros dicen que lo hacen por conciencia con los suyos. Primero, por mi cuidado personal. Segundo, por mis estudiantes. Tercero, por la comunidad y por seguridad de mis hijos. También hay quienes van por si acaso. Esta tercera dosis le ayudará a seguir protegido. Es lo que dicen. Y hay que seguir, ¿no? Y otros porque ya era hora. ¿Te va a recibir la tercera? No, voy la primera porque no estaba por aquí. Múltiples fueron los puntos de vacunación que se abrieron en Guayaquil y la gente hizo fila para inocularse. Y es que desde este 1 de diciembre, toda la población puede acceder a la vacuna de refuerzo, pero después de 6 meses de haber recibido la segunda dosis. Situación similar se vivió en la capital de la República, donde hay casi un centenar de puntos de vacunación para que la población se inocule. En Quito se espera que para mediados de diciembre el 85% de la población ya haya recibido el esquema completo de 2 dosis. En Cuenca, los ciudadanos desde este jueves podrán acceder a la dosis de refuerzo. Uno solo es el requisito que deben cumplir quienes vayan por ella. Por favor, llevar su carnet de vacunación en el que ya se pueda constar de que ha pasado 6 meses de haber completado su esquema de vacunación. Si llegan antes de este periodo, aún no van a poder ser vacunados. Por favor, verifiquen la fecha. En Santo Domingo de los Áchilas, 2 unidades educativas son los puntos de vacunación. En este primer día, la afluencia no fue mayor. Se indicó que cuentan con las dosis suficientes para atender a la ciudadanía. Tenemos un stock aproximado de 6.000 dosis. Nosotros estamos asignando de acuerdo a los puntos de vacunación desde 600 hasta 1.200 dosis para que puedan ser aplicadas por día. El gobierno adelantó la inmunización de refuerzo que estaba prevista para enero del 2022 ante la amenaza de la variante Omicron. Las autoridades señalan que en función de la concurrencia se podría habilitar nuevos centros de vacunación.
Hoy las entidades públicas empezaron a exigir el carnet de vacunación a cada usuario que deseaba ingresar a realizar trámites en instituciones públicas. El documento debe mostrar que el ciudadano esté completamente inmunizado contra el COVID-19. Una medida de gobierno que también será replicada para los funcionarios públicos desde mañana. Diego Cuenca con el informe. Para algunos ciudadanos la noticia les cayó de sorpresa. Uno viene a hacer una gestión y se encuentra con que se requiere un carnet de vacunación. Desde ese miércoles las entidades públicas en todo el país empezaron a exigir el carnet de vacunación, un requisito para poder ingresar a realizar trámites, como en el registro civil en Guayaquil. El certificado de vacunación para poder ingresar. Así que de esa manera yo me siento segura de estar aquí sentada esperando mi turno para renovar mi cédula. Para controlar el COVID y todo cualquier tipo de enfermedad que venga a partir del COVID, ¿no? La medida que anunció el presidente de la República es para evitar la propagación del coronavirus. Para todo edificio del sector público haremos obligatoria la presentación de certificados de vacunación completos. Con carteles en las puertas, las agencias de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT señalaban la obligatoriedad del documento. Ahí también los guardias se lo solicitaban a los usuarios. Lo que hacemos es que muchas personas no lo tienen físicamente, pero pueden ingresar al Ministerio de Salud con su cédula y nosotros brindamos las facilidades del Wi-Fi para que ellos poder ver nosotros que tienen las 2 dosis. Pero lo pueden ver en digital. Quienes no tenían el carnet, de última hora lo iban a descargar para poder pasar a las entidades públicas. Algo similar ocurrió en Quito, en la plataforma gubernamental, donde funcionan los ministerios. Realmente nos solicitan ya desde hoy el carnet. Así usted no esté de acuerdo, creo que la vacuna es esencial para su bienestar. Tomando en cuenta que tenemos un riesgo de contagio, ¿no? Pese a que estemos vacunados. Desde este jueves, también los servidores públicos deberán mostrar su certificado de vacunación para entrar a sus oficinas. Y quienes aún no están vacunados deberán hacer teletrabajo, como lo dispuso el COE Nacional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuestiona que en Ecuador se aplace más el retorno a la presencialidad en las escuelas del país. La entidad internacional asegura que hay una muy baja tasa de contagio en las instituciones educativas y por ello solicita al COE que revea su decisión. Byron Andino con las declaraciones del vocero de UNICEF. Desde marzo del año pasado, se mantiene la virtualidad en las clases en escuelas y colegios del país por la pandemia. Ahora, ante la propagación en el mundo de la variante Omicron, que al momento ya está en más de 15 países, el COE Nacional decidió que el retorno presencial a las entidades educativas se aplace en el régimen Sierra y Amazonía hasta el 7 de febrero de 2022 y en la costa y Galápagos hasta el 3 de mayo próximo. La UNICEF ha cuestionado que una vez más se retrase el regreso a la presencialidad. La evidencia nos está diciendo que son los hogares vulnerables los que están pensando en retirar a sus hijos de la educación precisamente porque ven que la virtualidad no les funciona. Entonces también tenemos aquí el riesgo de que el número de niños y niñas fuera del sistema escolar aumente en el Ecuador. El vocero de UNICEF indica además que los grupos más afectados por estas decisiones son quienes menos recursos tienen. Los niños y niñas más vulnerables tienen poco acceso a la conectividad. En la mayoría de los casos están compartiendo el dispositivo electrónico que tienen para conectarse con sus hermanos, con sus hermanas, y usualmente es un aparato por hogar, lo que quiere decir que estos niños y niñas están atendiendo menos tiempo las clases. Sobre el temor al virus, expone cifras. Evidencia que solamente el 0.0007% de casos de COVID se han dado en el sistema educativo. Las escuelas no son la principal fuente de contagio, sino más bien son un entorno protector para niños, niñas y adolescentes. Quiñones manifiesta que mantener extendidamente las clases virtuales incrementará las brechas sociales. En la cartera de Educación informaron que la ministra se pronunciará este miércoles ante estos argumentos de la UNICEF para un pronto retorno de los estudiantes a las aulas. Pacientes de varias casas de salud hicieron plantones para exigir medicinas. Son adultos y niños que claman desesperados para continuar con sus tratamientos. Un problema crítico que incluso hace que algunos hospitales no alcancen ni un 20% de abastecimiento.
terrible. Carla Delgado cubrió estas protestas y nos ha preparado un informe. Las voces cada vez son más fuertes, así como su indignación. Ni siquiera hay paracetamol, no hay vancomicina. Para las operaciones nos piden que vayamos a comprar volando las cosas porque no tienen. La falta de medicinas en la red pública de salud, según los pacientes, ha entrado en su etapa más crítica. Son más de 7 meses que ni sus voces ni sus lágrimas han logrado inquietar a la autoridad, según manifiestan. Y con el ofrecimiento que en marzo del próximo año, la pregunta es cuánta gente va a morir en todo este trayecto. La situación en este hospital es cada vez más crítica, pues según información de los mismos médicos, ya solo existiría un abastecimiento de 19%. Pero esta vez los reclamos no solo salieron de aquí. Afuera del Hospital de Niños Vaca Ortiz, perteneciente al Ministerio de Salud, también reclaman. A pesar de que incluso varias casas de salud de esta red fueron declaradas en emergencia. Una medida que tampoco ha logrado solucionar el problema. Niños acompañando a sus madres para pedir ayuda. Con sus pequeñas manos apenas logran sostener el cartel. Guardan consigo también días de dolor. No encuentro apoyo y mi hijo lo necesita. Él tiene que tomar mensualmente la medicación. Afirman que apenas será la primera de varias acciones que iniciarán los pacientes en las calles, mientras desde el IES aseguran que están entregando medicamentos. Finales de julio, de agosto a noviembre, hemos hecho compras en el hospital por más o menos de medicamentos e insumos, $28 millones. Buscamos al Ministerio de Salud para que expliquen cómo resolverán este problema. Sin embargo, a través de un comunicado contestaron que se buscan los mecanismos más rápidos para abastecer a los hospitales, pero no dijeron cómo y cuándo lo harán. Es urgente atender estos reclamos. El vicepresidente lo ofreció incluso cuando recién empezó el gobierno. Es urgente. Se trata de la salud y la vida de niños, de ancianos, de personas pobres. Y en el Hospital del Niño de Guayaquil, Francisco de Icaza Bustamante, existe un 60% de desabastecimiento de medicamentos. Por ello son desgarradores también los testimonios de los padres de los menores, quienes tienen que comprar los fármacos. Merlin Ochoa describe la situación allá. Las voces cada vez son más fuertes, así como su indignación. Ni siquiera hay paracetamol, no hay vancomicina. Para las operaciones nos piden que vayamos a comprar volando las cosas porque no tienen. La falta de medicinas en la red pública de salud, según los pacientes, ha entrado en su etapa más crítica. Son más de 7 meses que ni sus voces ni sus lágrimas han... Bien, el reportaje que estaba pendiente del Hospital del Niño de la ciudad de Guayaquil. Les pedimos disculpas por la falla técnica. En este hospital existe un 60% de desabastecimiento de medicamentos. Son desgarradores, decíamos, los testimonios de los padres de los menores quienes tienen que buscar, comprar los fármacos. Merlin Ochoa nos describe la situación. Así se ven los exteriores del Hospital de Niño Francisco de Icaza Bustamante, ubicado en el sur de Guayaquil, durante la madrugada de este miércoles. Ahí, en el piso, duermen los padres de los menores de edad hospitalizados. Una de ellas es Mónica Barone, quien dice que eso no es lo más doloroso, sino ver que la salud de su hija, de 1 año de nacida, se deteriora porque tiene un problema cardíaco. Todo lo que tiene mi hija es quirúrgico. ¿Por qué no se le hacen aquí? Porque no hay los insumos médicos. Aparte que no hay los insumos médicos, la máquina que ella necesita, que es la que hace la función del corazón, o sea, la máquina está dañada. No es el único caso. María prefiere ocultar el rostro y nos cuenta que a veces no come para comprar los medicamentos de su pequeño. Incluso sueros no hay, eso nos mandan a comprar afuera. ¿Y cuánto gasta al día en todo esto que tiene que comprar? $20. Mientras que el hijo de José tiene un tumor en la pierna, todos los días lucha para conseguir dinero. Para hacer quimioterapia con $45. ¿Gasto en medicamento? Gasto en medicamento, pero por acá, por allá me mandan. ¿Y aquí qué le dicen? Más que todos los doctores atienden, pero simplemente sin nada. El gerente de este hospital acepta que hay un problema y agrega que el desabastecimiento de insumos y medicamentos en esta casa de salud
bordea el 60%. Pero estamos con los procesos de cierre en proceso de adjudicación y los procesos de compra en proceso de culminación. Este 60% de desabastecimiento, ¿de qué medicamentos son? Es variado, la lista es muy variada de medicamentos. Indica que es un tema de presupuesto, pues el asignado en este año tuvo una reducción de aproximadamente 40%. El Francisco de Icaza Bustamante es un hospital de tercer nivel de especialidades de referencia nacional. ¿Pero tienen todo el presupuesto que requieren al menos? El presupuesto que nos asigna el Ministerio de Salud Pública. Evidentemente, en términos generales, el presupuesto asignado en todas las unidades hospitalarias ha sido el menor al proyectado de inicio de año. La autoridad estima que hasta fin de año puedan adquirir más medicamentos e insumos, mientras los familiares de los menores viven una angustia diaria, pues en algunos casos la salud de sus hijos empeora. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente al exasambleísta Galo Lara, quien en 2013 fue sentenciado a 10 años de prisión, acusado de haber sido cómplice del asesinato de Quinsaloma. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia. 8 años después de haber sido condenado como cómplice del triple asesinato de Quinsaloma, este miércoles un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente al exasambleísta Galo Lara. Han puesto en alto el nombre de la Corte Nacional de Justicia al declarar la inocencia de perseguidos políticos. Y te pido, Rafael Vicente, desde lo más profundo de mi vocación cristiana, reconcíliate con el bien. Su defensa pidió que se tome en cuenta el fallo de octubre pasado, en el que se declaró inocente a Carolina Llanos, pareja de Lara, quien en su momento fue condenada a 20 años de cárcel como autor intelectual del crimen. El tribunal lo consideró justo. Esta fue su decisión. En un Estado democrático no se puede tolerar. Pese a que en 2012 la justicia no encontró elementos en su contra y ya se lo declaró inocente, un año después Lara fue condenado a 10 años de prisión. Cumplió su pena a partir de 2013, cuando fue extraditado desde Panamá. Estuvo privado de su libertad 4 años, entre las cárceles regionales de Cotopaxi y Guayas. Desde 2018 está libre con medidas alternativas que ya no cumplirá más, debido a la inocencia de la que goza desde hoy. Un trámite engorroso es el que tienen que hacer quienes desean adoptar a un menor de edad en Ecuador. El Ministerio de Inclusión Social asegura que ya se han tomado correctivos, pues hay 150 niños y niñas aptos para ser entregados a una pareja. Merlin Ochoa nos informa que el gobierno además tiene convenios con varios países. Conozcamos algo más. Ella es Pamela, su esposo y su primer hijo, quien fue adoptado hace 4 años. Pero ellos hace 2 empezaron un segundo proceso, pero hasta ahora tienen una respuesta por parte de las autoridades. Creo que sí juegan emocionalmente con los sentimientos de nosotros, ¿no es cierto?, de las parejas que estamos preparándonos para este proceso. Somos parejas que anhelamos tener un hijo, somos parejas que estamos predispuestas, ¿no es cierto?, a brindar ese amor. Se siente decepcionada, pues asegura que han cumplido con todos los requisitos. A nivel nacional hay niños, pero realmente no sé qué pasa y hay muchas familias en espera. El ministro de Inclusión reconoce que los trámites duran más de 3 años y medio, pero menciona que con el programa Abrazo de Adopción se busca reducir considerablemente el tiempo de espera. El proyecto fue presentado este miércoles en Guayaquil. De que la adopción no llegue a superar los 9 meses. Para eso se hace seguimiento a través de procesos psicológicos, sociológicos del entorno familiar, de sus condiciones. La finalidad del programa también es promover un cambio de visión, pues en Ecuador hay menores que pueden ser adoptados, pero algunos tienen más de 11 años o padecen enfermedades. De más de 150 niños que el día de hoy en el país están listos para ser adoptados. Están con la declaratoria de adoptabilidad. La entidad del Estado tiene convenios con organizaciones para intermediar adopciones internacionales de Estados Unidos, España, Italia y Andorra. Serían 9 organismos internacionales que hoy avalan que el Ecuador es un país
que tiene las condiciones para que nuestros niños que no puedan ser adoptados por familias ecuatorianas puedan ser adoptados por familias extranjeras. En el país, de enero a noviembre de este año se han realizado 77 adopciones, de las cuales 4 son internacionales y 73 nacionales. Con este proyecto se aspira no solo que más niños que viven en casas de acogidas puedan encontrar un hogar, sino que además el trámite sea ágil. Noticia especial para estudiantes. Quienes obtuvieron un cupo universitario y no lo usaron, tendrán una nueva oportunidad para acceder a los centros superiores. La Secretaría de Educación Superior abrió un proceso de admisión que estará vigente entre el jueves y el sábado. Conozca qué otros grupos podrán acceder. La Secretaría de Educación Superior, Cenecit, anunció que abrirá un proceso de admisión a universidades, institutos y escuelas politécnicas. Será a través del portal web transformar.cenecit.gov.es entre el 2 de diciembre a mediodía y el 4 de diciembre a las 23:30. La subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, María Cristina Aguirre, aclaró que solo podrán acceder 3 grupos específicos. Básicamente son personas que aceptaron un cupo en una convocatoria anterior y no hicieron uso de ello, de este cupo, que se inscribieron para el test Transformar y no rindieron el test, y que no tienen un puntaje de evaluación vigente. En este proceso, los estudiantes podrán registrar si han sufrido violencia de género o sexual. Obtendrían puntos adicionales a su nota de postulación. Nosotros lo validamos a través de la verificación de la denuncia respectiva. No deberán postular quienes participaron en periodos anteriores y no obtuvieron cupo. Quienes cuentan con una nota de anteriores postulaciones del primer periodo académico 2020 al segundo periodo 2021 y quienes nunca dieron una evaluación de acceso a la educación superior. Es el caso de Jade González. Porque no tuve un buen puntaje. Aparte, no me salió un cupo ni en las 4 postulaciones que hubo. Entonces siento que no me beneficia. Pese a los esfuerzos, el académico Milton Luna considera que la Cenecit aún debe resolver la falta de cupos. De las carreras tradicionales no va a haber suficientes cupos nunca. Hay que encontrar nuevas carreras y yo alentaría aquí a incentivar con mucha fuerza a lo que significa las opciones de la educación técnica. Una vez enviada la solicitud en este próximo proceso de retorno al acceso a la educación, los aspirantes no podrán ingresar un segundo pedido. Quito, 487 años de fundación. Los temas tradicionales de Quito. La leyenda de Cantuña es conocida como la primera del Ecuador que mezcla la tradición y la religiosidad. Con la colaboración del grupo Leyendas Nocturnas, Carlos Luis Carrillo nos recuerda esta tradicional historia que hoy es parte de la identidad de nuestra ciudad y comunidad. Cuenta la leyenda que allá por el siglo XVIII los padres franciscanos le encomendaron construir la iglesia de San Francisco a Cantuña, quien aceptó hacerlo en 6 meses. Francisco Cantuña fue un personaje real y está enterrado en la capilla de Cantuña. Él ayudó, financió con dinero, era un hombre muy adinerado, a hacer la capilla. Cantuña, al ver que el plazo llegaba a su fin y la obra no estaba concluida, le invadió su desesperación, llegando a oídos del mismísimo diablo. Fue ahí cuando el demonio se presentó, ofreciéndole realizar un pacto. Está bien. Esta iglesia, por tu alma. Según las normas de la colonia, el que no cumplía el contrato se le ahorcaba, no es que iba preso. Se le ahorcaba. Cantuña aceptó y miles de diablillos trabajaron durante toda la noche, lo que preocupó al indígena, pues sabía que su alma estaría destinada a sufrir castigos por toda la eternidad, por lo que decidió engañar al demonio. Y él estaba tan desesperado, Cantuña, porque no quería perder su alma, que escondió una piedra. Escondió una piedra y así el trato no se cumplió. ¡Vengo por tu alma! Satanás, asombrado como un simple mortal lo había engañado, desapareció refugiándose en el infierno sin llevarse su pago.
Así Cantuña, según la leyenda, salvó su alma. La obra de Cantuña está en todos lados de la iglesia, incluso se observa en las rejas de las puertas de la entrada principal. Su firma e incluso el año en que la construyó. Para los capitalinos, esta historia invita a convivir con la fantasía que hoy forma parte de la identidad de Quito. Y para finalizar, amigos, les contamos que Guayaquil sigue engalanando sus calles y sus barrios con las luces navideñas. Sí, ya estamos cerca. Hace pocos minutos se iluminó esta zona turística, muy conocida, por cierto, la de la calle Panamá, con luces LED verde y rojo. Durante el evento hubo presentaciones artísticas que incluyeron a Juan Pueblo, a Papá Noel y a todos los personajes de temporada. En las avenidas Luzárraga e Imbabura, en el centro de la urbe, se decoraron los árboles y hay adornos navideños por doquier. Este evento es organizado por el municipio de Guayaquil para disfrutar del espectáculo y también de los villancicos que ya se cantan en todas partes. Bueno, con la alegría de estas luces nos despedimos, amigos, hasta el día de mañana que continuaremos informando. Pase muy bien.